Hola, ¿qué tal? Nos encontramos para hacer una segunda repasada, en el fondo, una segunda parte del taller de comunicación efectiva. Si vemos el resumen de lo que fue la primera parte, definimos qué era la comunicación efectiva, entregamos algunas de sus características, que en general era de fácil comprensión, concisa, de interés y que por supuesto era objetiva. Y a la vez identificamos algunos elementos que eran la claridad, la propiedad, la concisión, el feedback, que es básicamente la retroalimentación, la empatía, la escucha activa, la comunicación no verbal y el respeto, por supuesto. Y así pasamos a revisar después algunos ejemplos de lo que era la comunicación efectiva, dejamos algunos ejercicios en el fondo para que identificáramos, por supuesto, las características en el diálogo y los elementos que se dan en esto. En esta oportunidad, en esta segunda parte, vamos a revisar un poquito también ya lo que es la definición propiamente tal y entender un poco por qué son importantes estos elementos, dadas las características de la propia comunicación efectiva, ¿ya? Y del propio proceso comunicacional. Y para eso vamos a ver el típico modelo de comunicaciones que se ve en todas partes, en general, que es el más eh, aceptado, por así decirlo, y que tiene que ver con cómo nosotros vamos a llevar a cabo esta comunicación y qué elementos hay en este proceso que nos pueden ayudar, que pueden impedir que ésta sea efectiva, es decir, que nos demos a entender de manera clara. Primero hay que identificar, por supuesto, que en todo diálogo hay un emisor y un receptor. Eso es evidente, ¿ya? Después hay un canal. ¿Y qué es el canal en este caso? El canal básicamente es el medio por donde se transmite el mensaje. Puede ser un teléfono, una carta, una radio, etc. Después está el mensaje, que es propiamente la información que nosotros queremos comunicar. ¿Ya? Esos son algunos elementos que hay que tener en consideración. ¿Qué es lo que puede echar a perder, por ejemplo, que nuestro mensaje no sea transmitido de manera correcta o no sea entendido? Bueno, entre medio del emisor y el receptor hay una decodificación del mensaje, ¿ya? Que en este caso se puede ver afectado, ¿por qué? Porque nosotros elaboramos mal el mensaje, utilizamos un canal errado, por ejemplo, si nosotros queríamos tener una respuesta inmediata a una solicitud que nosotros queríamos, como por ejemplo que nos arreglaran el baño, en vez de llamar al, al, al maestro, lo hicimos a través de mail y le escribimos y ahí finalmente el mensaje probablemente fue el idóneo, pero lo mandamos por un canal equivocado, por tanto no tuvimos la respuesta esperada o no tuvimos la respuesta hasta 2, 3 días después. Por eso es importante que la comunicación efectiva no solamente se enfoque en la construcción o la elaboración del mensaje, sino que en el contexto en el que nos encontramos, en el canal que utilizamos, en el mensaje que transmitimos y en qué contexto, obviamente, en qué situación se encuentra el emisor y el receptor. ¿Ya? Y bueno, finalmente también conocemos lo que es el ruido, que se suele definir como la interferencia en el momento que se realiza la comunicación, es decir, cuando se produce un ruido en la comunicación no llega a ser efectiva. Lo que estábamos diciendo anteriormente, que tiene que ver con puede ser el canal, pero generalmente el ruido se atribuye al mensaje, a que no supimos explicarnos bien durante el proceso comunicacional. Es decir, construimos mal el mensaje, utilizamos mal los códigos, etcétera. Y finalmente, ¿por qué están estas flechitas? Porque existe una retroalimentación, es decir, hay una respuesta entre el receptor y el emisor, etcétera, y que también se puede generar ruido, es decir, nosotros le queremos decir algo al, al receptor, por supuesto, este no lo entiende e interpreta otra cosa que nosotros no queríamos decir y nos habla en el fondo de otro tema y la conversación se pierde y por tanto la comunicación deja de ser efectiva. ¿Por qué es importante entender este modelo? Porque nos ayuda de alguna manera a construir en nuestra mente que existen distintas variables
que nos permiten llevar a cabo lo que es la comunicación efectiva. Más allá de que sea un modelo que no vayamos a aplicar en el día a día, en la forma en que nos comunicamos, sí nos ayuda a tener una noción respecto de que tenemos que tener en consideración cómo vamos a elaborar el mensaje, que hay canales que tenemos que utilizar en ciertas circunstancias y otros no, que hay un contexto también de por medio, que hay una situación en la que se encuentra el emisor, etcétera. ¿Ya? Básicamente son esos los elementos que tenemos que tener en consideración para poder desarrollar una comunicación idónea y esperar también llegar a lo que es una comunicación efectiva, ¿ya? Ahora, hay distintos tipos de comunicación efectiva o en realidad tipos de comunicación. Se llama comunicación efectiva porque lo que nosotros buscamos es que se transmita realmente y precisamente el mensaje, o sea, como que se entienda por definición lo que estamos diciendo. Pero en esos tipos de comunicación, por supuesto, también está lo que es la comunicación formal, que este tipo de comunicación abarca un diálogo técnico, profesional, de forma más educada, y que, por ejemplo, se da mucho en el ambiente de entrevistas, laboral, etcétera. O sea, es una instancia, como lo dice el nombre, mucho más formal. Luego tenemos lo que es la comunicación informal. Esta suele darse en ambientes mucho más cercanos, donde el entorno es de confianza, ¿ya? Y por lo general se utilizan palabras muy frecuentes. Acá están las conversaciones entre familiares, las comidas, amigos, etcétera. Luego está la comunicación vertical. Ya, la comunicación vertical se puede apreciar mucho más en lo que es en las empresas, es decir, cuando nosotros nos dirigimos a un jefe o al revés, cuando nosotros le hablamos a un empleado, etcétera. Así se da la comunicación vertical. Y luego está lo que es la comunicación lateral, que por lo general se suele dar también en las corporaciones, donde un jefe de departamento se comunica con otros jefes de diferentes departamentos, es decir, una relación como entre pares, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque antes de escoger el tipo de comunicación que nosotros vamos, o el tipo de mensaje, o lo que queramos transmitir, vamos a tener que tener en cuenta y en consideración, por supuesto, a las personas a las que nos vamos a dirigir. ¿Ya? Esto es totalmente relevante porque no podemos llegar a una comunicación, por ejemplo, lateral, hablando con un lenguaje familiar en esta instancia. ¿Por qué? Uno, porque probablemente no vamos a transmitir la confianza necesaria. Dos, por el lenguaje que estamos utilizando. Dos, no vamos a transmitir, obviamente, tampoco bien el mensaje. Entonces, vamos a dejar de hacer lo que estamos buscando, que es que nuestro mensaje, lo que nosotros queremos transmitir, la información que consideramos relevante para este tipo de instancia, va a perder todo sentido más allá de todo el trabajo que nosotros hayamos hecho detrás para elaborar una buena presentación, etc. Por eso es tan importante considerar este tipo de comunicaciones. Ahora, la aplicación de la comunicación efectiva también tiene una serie de normas que nos permiten establecer eh, el éxito, en este caso, como de transmisión y comprensión de los mensajes. Y esto es súper importante porque, si bien no son normas estrictas, por así decirlo, nos van a ayudar a facilitar justamente lo que es este proceso. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir? Que la comunicación efectiva se da, por ejemplo, según el canal. Es decir, la elección de un canal adecuado tiene que ser nuestro primer paso para hacer llegar el mensaje de manera efectiva al receptor. Por ejemplo, si deseamos comunicarnos urgentemente con una persona, lo que les decía antes yo, el correo electrónico quizás no va a ser el medio más idóneo para hacerlo, sino que va a ser evidentemente el teléfono. Por tanto, mientras que si deseamos evitar un texto académico y recibir comentarios del mismo, el correo electrónico puede ser el canal más adecuado. Entonces, tenemos que saber
utilizar, por ejemplo, los canales de acuerdo a la instancia o lo que queremos lograr. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, según el objetivo. Es decir, si deseamos impactar al receptor, entendiendo que ese va a ser nuestro objetivo, impactar al receptor, un canal, por ejemplo, multimedia puede ser muy efectivo, muy efectivo. Mientras que si deseamos establecer un contacto con varias personas a la vez y conocer sus comentarios sobre un tema respectivo, sobre un tema particular, un chat también puede ser adecuado. Es decir, nosotros tenemos que también alinearnos respecto del objetivo que queremos lograr con la comunicación. No solamente elegir bien el canal, sino que también todo tiene que estar alineado, nuestro objetivo, nuestro canal, etc. Y por supuesto, nuestra audiencia. Conocer al receptor y utilizar la empatía facilita de todas maneras la comprensión de todo tipo de mensajes. No se suele expresar, por ejemplo, de igual manera un compañero de clase que un sacerdote, por así decirlo. O sea, como que nosotros tenemos distintos tipos de lenguaje, construcciones, ideas, etcétera. O sea, cada receptor tiene características específicas que deben ser tomadas en cuenta al momento de comunicarnos. A un niño, por ejemplo, le vamos a explicar de manera diferente cómo lo hacemos con un adulto. Y aquí se da un lenguaje muy importante. O sea, yo puse aquí el ejemplo de los Simpsons, un lenguaje muy típico, muy característico de estos dibujos animados, y donde hay un lenguaje, una conversación fluida. Pero sin embargo, si Homero llega, por ejemplo, donde Mr. Burns a solicitarle una dona, Mr. Burns le va a decir, oye, tienes que trabajar primero. Entonces, por eso digo que es muy importante que estos tres elementos, tanto el objetivo, la audiencia y el canal, estén muy alineados conforme a lo que nosotros queremos efectuar. Es decir, el objetivo en nuestra pieza clave, después tenemos que elegir el canal adecuado para poder llegar a su audiencia, a la que queremos, por ejemplo, no sé, por lo que les decía, impactar. O sea. Entonces, estos son elementos también que tenemos que tener en consideración al momento de que nuestro mensaje sea transmitido de mejor forma. Ahora, pese a todo esto, existe lo que se llama la dicotomía del significado del significado y el significante. Hay que tener en cuenta que cuando uno utiliza un canal, un código, un contexto, y arma bien en todo el mensaje, hace todo perfecto, no siempre se va a tener una respuesta efectiva. ¿Por qué? Porque lo que para una persona significa algo, para otra puede representar algo completamente diferente. Por ejemplo, si a un grupo de personas se les habla de un árbol, van a existir tantas concepciones de árboles como personas que escuchen esta palabra. Aun cuando para todos el árbol, el significado representa una especie vegetal con ramas, de hojas, etc., cada quien va a imaginar un árbol distinto y le va a dar un significado. Por ejemplo, acá si yo les tapo las palabras buena o mala en esta imagen, claro, uno podrá decir, es la misma imagen, pero de distinto color. Sin embargo, al momento yo de plasmar de dejar el bueno o malo abajo, algunos van a entender que el blanco es bueno y que el negro es malo. O al revés. Aquí yo estoy induciendo un poco al significado y al significante, pero de alguna manera es un ejercicio que se plasma en la realidad y que finalmente nos lleva a que en verdad nosotros somos todos diferentes, podemos dar una interpretación diferente de acuerdo a nuestra educación, cultura, etcétera, y por ello es tan relevante, en este caso, aplicar los elementos que vimos en la primera parte del taller, y en este caso sobre todo lo que es la empatía, ¿ya? En esta dicotomía se hace muy relevante para la construcción también de la comunicación efectiva, que logremos ser empáticos, que tengamos una escucha activa, etc. Entendido más o menos esto, que nos va a ayudar en la construcción mental, como les decía yo, también vamos a pasar a revisar que existen distintos tipos de comunicación.
Ya está lo que es la comunicación verbal, la que es tradicional, que es la establecida mediante el habla, de manera inmediata, puede ser a presencial o a distancia. Generalmente las conversaciones entre las personas o los individuos son un ejemplo más claro de ello, y también lo es una videoconferencia como lo que estamos haciendo ahora, en distintos tiempos obviamente, y cualquier comunicación establecida por canales que permitan dar respuesta inmediata de parte del receptor. Esa es la comunicación verbal por definición. Y la comunicación escrita es aquella en que el mensaje es transmitido en texto, por supuesto, y puede ser emitido en un momento diferente a la recepción y decodificada del mismo. WhatsApp, ¿ya? Esto es así. Y WhatsApp, los mails, etcétera. También puede pasar en las redes sociales, blogs, etcétera. O sea, las redes sociales nos dan la capacidad de poder responder en tiempo real, pero obviamente se configura en sí misma como una comunicación escrita. Y obviamente tenemos la comunicación no verbal, que es la que se manifiesta a través de gestos, expresiones, movimientos corporales, de todo tipo. Es decir, involucra muchos otros aspectos generales. Ahora, ¿cuáles son las claves de la comunicación? Más adelante vamos a revisar algunas cosas que tengan que ver con los tipos de comunicación, la verbal, escrita y no verbal, perdón. Pero aquí también vamos a revisar algunas claves para la comunicación efectiva. O sea, les vamos a entregar como algunos tips, algunos insumos que, al igual de esta configuración mental que esperamos generar con esta lógica de cómo funciona la comunicación, también pueden ser aplicados de manera práctica. Y aquí es donde vamos a encontrar elementos como el contacto visual. Pero antes de eso, es que muchas personas en general no saben expresarse de manera correcta. Por tanto, este tipo de personas presentan problemas, obviamente, de comunicación y en uno de los ámbitos, en sus tres ámbitos. Hay gente que no le gusta escribir, hay gente que se comunica mejor escribiendo, otras que se condicen mucho con su gesticulación, etcétera. Entonces, por eso estas claves son importantes, ¿ya? El contacto visual quiere decir que al momento de comunicarnos es muy importante mantener esa vista, estar viéndonos a los ojos. Pero obviamente no tampoco se trata de estar mirando excesivamente a la persona. Por tanto, lo más recomendable es mantener una mirada más o menos formal, neutra, demostrando interés por el mensaje, es decir, por la conversación. Hay que evitar hacerlo de manera forzada o por obligación, porque esto nos va a llevar a generar un momento de incomodidad entre el emisor y el receptor. Pero por otro lado, si evitamos el contacto visual, se interpreta como una falta de seguridad o sinceridad hacia la persona. O, por ejemplo, mirar hacia un lado mientras nos hablan expresa una falta de interés respecto del tema que se está hablando, y si estamos mirando hacia abajo, también demuestra que estamos, por lo general, que estamos mintiendo o que estamos decepcionados o que no nos parece en absoluto lo que nos están diciendo. Por tanto, el contacto visual, primero que todo, es muy importante al momento de tener cualquier tipo de comunicación. En este caso, en una comunicación vía directa, no escrita por redes sociales. Luego está lo que es el lenguaje corporal, que tiene que ver mucho también con el contacto visual. Eh, los gestos y movimientos del cuerpo deben en todo momento tener coherencia. ¿Qué estoy diciendo yo? Por ejemplo, aquí en esta imagen existe contacto visual entre ambos, pero existe una risa que es forzada, es decir, ya no estoy transmitiendo, estoy haciendo bien el contacto visual, pero me estoy esforzando por reírme cuando no tengo que hacerlo. Y además tengo un café en la mano, que es decir, que nos guarda cierta resistencia frente a la conversación que estamos tratando de entablar. ¿Ya? Em, Eso es muy relevante. Y aquí vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el lenguaje corporal. Por ejemplo, las expresiones. Las expresiones son el indicador emocional más claro y evidente de toda persona. La cara es la primera facción que capta la atención al momento de interactuar con una persona. Eh,
En fracción de segundos, nosotros tendemos a relacionar en nuestro cerebro la emocionalidad que está transmitiendo la persona que tenemos enfrente a través de su gesticulación facial. Entonces, es evidente que en la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas: alegría, sorpresa, miedo, ira, asco, desprecio. Pueden ser más, pueden ser menos, etcétera, pero finalmente uno ya tiende a identificar cómo se está relacionando con la persona a raíz de su cara, de la expresión facial que está teniendo. Por supuesto, también está la gesticulación, que tiene la gestualidad en general tiene un elevado componente cultural, por así decirlo. Eh, esto tiene que ver con el nivel cultural y educacional, obviamente. Los gestos acompañan el discurso verbal, perdón, y preceden, obviamente, las preceden en milésimas de segundo. Es decir, tendemos a mover nuestro cuerpo primero antes que hablar. Pero tiene una estrecha vinculación con la credibilidad. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que tener una coherencia también en términos de cómo, no solo cómo hablamos, sino también cómo gesticulamos, cómo nos movemos, cómo estamos en una situación. ¿Ya? Le- Tipos de gestos son, no sé, adaptadores, por ejemplo, como que manipulamos de nuestro propio cuerpo con objetos para canalizar las emociones. Es decir, cuando agarramos, tenemos un lápiz en la mano y empezamos a hablar con el lápiz en la mano, finalmente la gente se termina enfocando mucho más en cómo muevo el lápiz, en lo que estoy diciendo, etcétera. O sea, hay elementos que tenemos que empezar a considerar. O la gesticulación en las manos, la excesiva gesticulación en las manos generalmente también lleva a ser un distractor para la transmisión del mensaje. Finalmente, la postura. O sea, no finalmente, pero la postura es otro elemento. O sea, la postura corporal expresa básicamente el grado de interés y de apertura que tenemos hacia lo que se nos estaba planteando. Refle- es absolutamente decidor lo que estamos en cómo nosotros nos situamos. Es decir, por ejemplo, si nos sentamos como en la foto de la parte superior derecha, si nos sentamos con la primera imagen, de izquierda hacia a derecha, claramente demostramos que estamos aburridos. En la segunda, que estamos como perdiendo el interés. Y en la tercera, probablemente puede ser mejor considerada porque estamos pensando en algo que nos llegó. Y finalmente, en la cuarta, estamos transmitiendo que estamos presentes en ese momento. Estamos escuchando con ánimo lo que está pasando, lo que nos están diciendo, etcétera. ¿Ya? Dicen que los últimos descubrimientos revelan que las posturas, por ejemplo, influyen también en nuestro estado de ánimo. Visualmente, la postura también tiene una gran incidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir la confianza, estabilidad y seguridad. Por eso es muy relevante que la apliquemos. No estemos echados en la silla, nos sentemos de manera correcta, pero tampoco seamos invasivos, con una postura que se vaya hacia el frente, etc. Luego tenemos la apariencia. Esto tiene que ver ya con un poquito más de evolución. Puede haber una discusión respecto del uso de corbatas, si el botón de arriba lo podemos abotonar o no, etcétera. Pero la apariencia, de todas maneras, continúa siendo uno de los canales más influyentes de comunicación, a pesar de los avances sociales y de los esfuerzos normativos en la lucha por la igualdad. El aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión, condición social, económica, entre otros tantos. Por más que intentemos, por ejemplo, sustraernos de los estereotipos, la apariencia va a seguir siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Y ya se sabe que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Muchos estudios acreditan también la influencia de la apariencia en la persuasión. Es decir, cómo, cómo nuestra apariencia influye en la capacidad de que nosotros tenemos de que seamos creíbles, ¿ya? Por ejemplo, es tan básico, el uniforme de las fuerzas de seguridad o la bata blanca que usan los doctores. Es decir, nosotros ya creemos por el hecho de que tengan una bata. Por eso es tan importante la apariencia. Y bueno, finalmente tenemos también
un elemento que es la proximidad, o que lo que se llama proxémica, que es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos cercanos y distantes. Esto tiene que ver con las distancias en las que nosotros nos mantenemos para llevar a cabo una conversación. Em, eh, Básicamente algunos autores dividen tres distancias entre los individuos, que dice que a menos de 45 centímetros de distancia ya podemos tener lo que es considerado una conversación íntima, lo cual es verdad. Generalmente uno mantiene ese tipo de distancias con familiares, la polola, etcétera. Personal, ya va entre los 45 y 120 centímetros, social arriba de los 120 centímetros y pública arriba de los 360 centímetros. Todo esto en función del tipo de relación, por supuesto. Ahora bien, lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio y además puede variar según el estado de ánimo y las circunstancias ambientales también. Lo importante de este punto son dos cosas. La primera, la forma más sencilla de mostrarnos cercanos es acercarnos físicamente a nuestro interlocutor. ¿Ya? Ese es el punto uno. Y el punto dos, hay que prestar mucha atención a cualquier señal de incomodidad que genere nuestra aproximación. Por lo general, en las situaciones laborales se mantiene la distancia. Por tanto, esto es algo que tenemos que ir manejando, no es una regla general, sino que hay gente, no sé si les ha pasado probablemente, pero imagínense que en una situación puntual ustedes están conversando con alguien y ese alguien se les pone a una distancia de unos 45 centímetros y siente invadida su proximidad. Eso es lo que se refiere a respetar este tipo de cosas. Y generalmente uno tiende a dar un paso más atrás o a inclinarse hacia atrás también. Y ese tipo de gestos son los que nos dan las señales puntuales de si estamos invadiendo o no la proximidad de otra persona. Y esto, como les decía, varía según cada uno, pero hay que tenerlo en consideración. Ahora pasemos al punto 3, que es adapta el mensaje. Siempre es importante identificar el tipo de comunicación, ya que este nos va a permitir adaptar el mensaje de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Si estás, por ejemplo, con tus amigos o familiares, tenemos que emplear un mensaje claro, en un lenguaje sencillo y que sea totalmente comprensible. 4, hacer cumplidos. A esto estamos tan poco acostumbrados, no sé si lo hacemos por nuestra idiosincrasia o una cuestión cultural, educacional, no sé. Pero los cumplidos sí o sí refuerzan la autoestima y eso potencia el diálogo con otras personas. Así que si estamos de acuerdo con alguna idea de lo que está haciendo, de lo que está diciendo la otra persona, reforcémoslo. Utilicemos palabras como estupendo, me gusta tu idea. La retroalimentación en este punto tiene que ser positiva. Esto va a ayudar a que, a que el mensaje y el diálogo en sí mismo sea mucho más efectivo, porque la persona va a entender se va a sentir importante respecto de lo que tú estás diciendo. El tono de voz también es muy relevante, es esencial para la comunicación efectiva. Para que las personas nos entiendan, por supuesto, debemos tener un tono de voz adecuado a la situación. No podemos estar gritando como locos o hablar en voz baja. Es, y obviamente el tipo de comunicación debe ser legible y entendible. De nada sirve tener un excelente mensaje si nos vamos a estar gritando y transmitiendo como gritando en la calle a una persona. O sea, la gente se va a centrar mucho más en la forma que en el fondo. Por tanto, nosotros, como demos a conocer el mensaje a través de nuestro tono de voz, es muy relevante. Por el contrario, si tenemos un tono de voz que demuestre nerviosismo, también va a perder credibilidad, etcétera. Por eso es importante también trabajarlo, ojo. Hay tonos de voz que se pueden ir trabajando eh, y que tienen que ver con la transmisión del mensaje. Hay un claro ejemplo de esto, yo creo que sin ánimo de ofender a nadie, pero Diana Boloco en sus inicios como animadora tuvo graves problemas de voz porque su voz era muy aguda o molestaba mucho. Por tanto, todo lo que ella se decía, o sea, ella decía, transmitía, perdía el foco porque su tono de voz no era del agrado de todos los telespectadores. Y ella hizo un trabajo muy importante en su tono de voz hasta que logró llegar a un nivel
en que este no molestaba tanto, etcétera. Esto era a raíz de un reclamo de mucha gente que salió en redes sociales, etcétera, y ella también hizo un trabajo súper importante en este ámbito. Y no es ella nomás, yo creo que gran parte de las personas que comunican en televisión hacen un trabajo en su tono de voz. Finalmente, respetar los turnos, que es lo que habíamos dicho anteriormente, y aquí es súper importante porque es algo que se ha ido perdiendo en todo tipo de discusión. Si uno lo ve en los canales de televisión, uno asiste a un debate y no se dejan terminar, se emplazan, etcétera. O sea, finalmente no hay una exposición de ideas. Nosotros, en este caso que estamos observando el debate, terminamos con más dudas que certezas porque no se debatió nada, sino que se interrumpió todo el rato. Por tanto, es muy relevante y fundamental escuchar al otro y no interrumpir a la otra persona cuando ésta nos está respondiendo. El respeto es uno de los elementos clave de la comunicación y que hoy en día se ha ido perdiendo por diversos temas, por diversos aspectos, pero que finalmente debemos conservar y tratar de preservar si queremos nosotros tener una comunicación efectiva con nuestros interlocutores. Eso sería por hoy. No quise poner más ejemplos de lo que era la comunicación efectiva, de los videos anteriores, etcétera. Creo que los videos que mostramos en el taller, en el primer taller son claros en cómo uno transmite seguridad, empatía, tiene una escucha activa, etcétera. Y por eso los invito a verlos en reiteradas ocasiones, a anotar los elementos, a tratar de identificarlos y en el día a día traten de aplicar estos consejos, trabajen su voz, trabajen el tono, por ejemplo, traten de pensar bien lo que van a exponer, lo que quieren decir si están en medio de una presentación. La idea de la comunicación efectiva es que nuestra cabeza trabaje conforme a hacer más eficiente el diálogo para que la otra persona lo entienda de mejor manera. Así que eso, nos vemos en una próxima. Muchas gracias y que estén muy bien.